Señor y poderles mirar. Por favor, necesitamos más monitores. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos y hermanas. Me alegro que hoy hayan venido, a pesar que cambiaron el tiempo y no les recordamos el día de ayer, pero yo sé que estamos ubicados en el tiempo y estamos pendientes de todo, hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes a Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Bienvenido a aquellos también que nos sintonizan a través de, hermanos, el internet. ¿Cuántos les envían un saludo, hermanos? Un saludo a todos y a todas las hermanas y hermanos que nos siguen a través de la señal del internet. Queremos decirles que no solamente pueden entrar a ustream.tv y poner la clave Última Llamada de Restauración, sino que ya se hicieron arreglos en la página de la iglesia para que de esa manera, de una vez, usted va a Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración, y de ahí va a en vivo, y cuando usted hace clic en vivo, ahí de una vez lo tira a la programación que está saliendo en vivo, directo desde instalaciones de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración para todo el mundo, hermano. Hoy no va a ser un mensaje normal como cada domingo se trae un servicio dominical, sino que hoy vamos a traer la enseñanza porque no queremos atrasar, hermanos, estas enseñanzas con respecto a la doctrina de la Trinidad. Hoy estamos en la sexta parte de ya 5 que se han enseñado, hermanos, y quiero decirles que es increíble la cantidad de personas solicitando las enseñanzas con respecto a la doctrina de la Trinidad, ya que ustedes saben, aquí en el área de Washington, Maryland y Virginia se ha estado levantando fuertemente este movimiento de, hermanos, el solo Jesús, o lo que nosotros conocemos a través de la enseñanza como el sabelianismo. Y, hermanos, ante esta necesidad de que la iglesia debe de ser alertada y nosotros debemos de conocer nuestra doctrina, hemos tomado a bien, hermanos, estudiar esta doctrina de la Trinidad. Cuando se habla de enseñanza, normalmente a uno le cae el peso del sueño, comienza a distraerse, a hablar con el vecino o la vecina. Así que yo le voy a rogar que me preste atención, porque, como le repito, es una enseñanza donde leemos, donde estudiamos la palabra, diferente al mensaje cuando, ¿verdad? Es un mensaje exhortativo, alentativo o de restauración. Pero también creemos, hermanos, que a través de esta palabra estamos puliendo nuestro conocimiento para que de esa manera enriquezcamos nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Así que vamos a leer la Biblia, hermanos, y lo vamos a hacer en el libro de Génesis. Génesis capítulo número 1. Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Mientras usted busca la Biblia, queremos darle la bienvenida a todos los hermanos, especialmente al hermano William Salazar, que casi por 2 fines de semana no había podido venir a la congregación, porque, como es notorio, hermanos, su hijo ha estado en el hospital, pero la mano del Señor se ha glorificado, hermanos, amén. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano William Salazar y su familia a la iglesia. Hermanos, le dan la bienvenida, iglesia. También a nuestro hermano Ignacio, le vemos ahí, y a todos los amigos, bienvenidos a la iglesia. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Hoy estamos arribando a la sexta parte de esta enseñanza, y la enseñanza de hoy es con respecto a la pluralidad de personas. ¿Cuál es la enseñanza de hoy, hermanos? La pluralidad de personas. Yo sé que algunos nombres, hermanos, conceptos, a veces son difíciles de pronunciarlos porque no estamos familiarizados con estos temas, pero lo que vamos a hablar hoy es que Dios, hermanos,
es un ser singular. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de eso? Un ser singular, y la Biblia así lo presenta como un único ser singular, pero que dentro de esa esencia, hermanos, que lo envuelve como un ser singular, también la Biblia revela que Él subsiste en diferentes, hermanos, personas, o más bien en tres diferentes personas. Y eso lo vamos a ver que no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento. Entonces hoy vamos a ver la pluralidad de personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, y este de hecho es un versículo que atestigua, asegura, hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios se comenzó a revelar como un ser singular, pero que a la misma vez estos pronombres y verbos nos hablan que en ese Dios singular hay una pluralidad de personas. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, Génesis capítulo número 1, versículo 26, ¿lo tienen, hermano? Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Leemos solamente la primera parte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar, hermanos y hermanas, para que el Señor nos pueda hablar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes de reunirnos, oh Dios, para escudriñar las sagradas escrituras. Reconocemos nuestra mente finita, oh Dios. Reconocemos, Padre, que jamás podríamos describirte en la totalidad. Sin embargo, tu palabra revela destellos, cualidades y características de tu naturaleza, oh Dios. Padre, entendemos que las cosas reveladas son para la iglesia y las cosas secretas pertenecen a tu sola potestad. Sin embargo, oh Dios, ahora te suplicamos, Padre, que reveles tu gracia, tu bendición sobre la vida nuestra, porque hay una ola que envuelve al mundo, una ola de falsedad, una ola de tinieblas, oh Dios, que tratan de negar tu realidad. El diablo siempre ha sacado la herejía como herramienta para atacar la vida, la esencia de tu palabra. Sin embargo, oh Dios, la iglesia siempre se ha levantado para defender tus riquezas, para defender tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es pura, tu palabra es eterna, tu palabra es infinita, oh Dios. Revélatelos, Padre, revélatelos, Hijo, revélatelos, Espíritu Santo. Amén, Padre, y amén a tu palabra. Y la iglesia dice, amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hoy, hermanos y hermanas, como les mencioné previamente, hemos llegado, hermanos, a la sexta parte de este estudio intenso que hemos abordado con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y desde, hermanos, el estudio pasado comenzamos a estudiar lo que es la naturaleza de Dios.
Y miramos, hermanos, en el estudio anterior, que, hermanos, hay unidad en la esencia divina. Que aunque Dios, hermanos, subsiste en tres personas diferentes, no es que nosotros, hermanos, adoremos tres dioses, sino que Él, hermanos, habita en una unidad, en la esencia de la unidad. Y, hermanos, dijimos que Dios, hermanos, es un ser singular. Así lo presenta la palabra de Dios. En la Biblia Dios aparece como un, hermano, ser singular, como el único ser que merece adoración. Sin embargo, hermanos, también dijimos que las escrituras presentan a tres personas que reciben amor y adoración en grado tan supremo que son tratadas como Dios. Es decir, que la Biblia revela una pluralidad de personas en la única esencia de Dios. Y esta pluralidad de personas es expuesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén. Dios, hermanos, es un ser singular. Hay una esencia, hermanos, hay una unidad en la esencia divina. Y, hermanos, ese Dios que es un ser singular, una de sus características es que Él, hermanos, subsiste en una pluralidad de personas que se revelan, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver a través de la palabra que, hermanos, esa pluralidad de personas está, hermanos, revelada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que vamos entonces a ver la pluralidad de personas establecidas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermanos, el uso del nombre Elohim. Ese, hermanos, nombre Elohim nos habla de la pluralidad de personas en Dios. La palabra Elohim es un plural que es aplicado a un único Dios y constituye a la misma vez una referencia a una trinidad de personas. Pues, ¿de qué manera podría explicarse el hecho de que a un único ser se le asigne un nombre plural? Y eso lo vamos a ver en el ejemplo del versículo que tomamos como base. Ejemplo, hermanos, en donde se encuentra este nombre Elohim, que es un nombre plural para referirse a Dios. Es el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. ¿Se recuerda cómo decía el versículo o cómo dice el versículo, hermano? Entonces dijo Dios. En el original dice, entonces dijo Elohim, que la palabra Elohim es un plural para referirse a Dios. Entonces, cuando la Biblia en ese versículo de Génesis capítulo 1 versículo 6 habla y dice, entonces dijo Dios, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Y oiga cómo dice, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué le hace pensar ahí a usted ese versículo? Que hay una pluralidad de personas en Dios, hermanos. Cuando Dios está formando, creando al hombre, Él, hermano, está tomando en cuenta a las otras personas que están a su lado. Y aquí lo revela, hermanos, la palabra del Señor. Claro, nosotros como lo tenemos en el texto, dice, entonces dijo Dios. Pero en el original dice, entonces dijo ¿quién? Elohim. Y ese nombre de Elohim se le da a Dios cuando está hablando en plural, como en el caso que hemos, hermanos, leído de Génesis capítulo 1, 26, que dice, entonces dijo Dios, o Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Este versículo es revelador en el sentido de que Elohim sirve para indicar la pluralidad de personas. Es revelador ese versículo, porque en ese versículo nos está revelando la palabra que en Dios hay, hermanos, pluralidad de personas. Amén. Y claro, hermanos, este versículo es uno de los difíciles para explicar o de explicar para los abelianos, porque, hermanos, ahí ellos no
no hayan explicación, no entienden que ahí en ese versículo Dios se está revelando, hermano, como un Dios único, pero que a la misma vez subsiste en diferentes personas. Ahora, otro pasaje de la Escritura que presenta la misma forma son Génesis. Si quiere usted puede anotar esos versículos para que después los pueda leer en su casa. Génesis capítulo 3, versículo 22. Oiga lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo dijo Dios, hermano? He aquí que el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros. Está usando ¿el qué, hermano? Un pronombre y un nombre plural. Está hablando de más de una persona. Amén. Sabiendo el bien y el mal. Es decir que, hermano, la pluralidad de Dios no solamente se revela en el Antiguo Testamento y más bien en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Desde Génesis comenzamos a ver cómo Dios se revela como un ser único, pero a la misma vez como un hermano Dios que subsiste en diferentes personas. Amén, hermanos. Otro versículo es, hermanos, Génesis 11, 6 al 7. Oiga lo que dice ese versículo. Y dijo Jehová: ahora pues descendamos. ¿Cómo dijo Dios? Descendamos. ¿Cómo dijo Dios? Ahí está hablando de la pluralidad de personas que hay en Dios. Génesis 11, 6 al 7 dice: y dijo Jehová: ahora pues descendamos y confundamos ahí confundamos ahí su lengua. Ahí está hablando la palabra de Dios, hermano, de un hermano Dios que es, sí, hermano, singular, que es un solo ser, pero que a la misma vez, hermano, es un Dios que se revela en una pluralidad de personas. Solo ahí, hermanos, en Génesis, hermano, capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, versículo 7, tenemos tres pruebas de que la Biblia revela la pluralidad de personas en Dios. Amén. Otro versículo más, y este está en Isaías, capítulo 6, versículo 8. Oiga lo que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Está hablando en qué, hermano? En plural. Está hablando en qué, hermano? En plural. Mire qué lindo, hermano. Porque Dios, hermano, claro, nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar la palabra Trinidad. No vamos a encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el propósito, hermano, del Antiguo Testamento es, hermanos, para revelar a Dios, a Israel, como un ser singular. Amén, hermanos. Pero a pesar que no se encuentra así definida la palabra Trinidad, encontramos en estos versículos, hermano, cómo Dios se revela como un Dios, hermano, que existe en una pluralidad de personas. Amén. Otro versículo, otras evidencias, hermanos, que vamos a leer, también están en el Antiguo Testamento. Pero el uso que en estos pasajes se hace de pronombres y verbos plurales solamente puede explicarse o pueden ser explicados sobre la base de la aceptación del modo trino de existencia de Dios. Amén. ¿Cómo se pueden explicar esos versículos, hermanos? Donde la Biblia habla de hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué más dice, hermanos? El hombre es como uno de nosotros. Descendamos y confundamos ahí su lengua. ¿Quién irá por nosotros? ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se pueden explicar esos nombres y pronombres? Solo de una manera: que Dios es un Dios, hermano, que en su existencia es un Dios trino. Aleluya. Esa es la única explicación, hermanos. Dicen amén, iglesia. Hay un sabeliano que estaba leyendo yo, hermanos, en lo que estaba estudiando este tema, que a él se le pregunta: ¿por qué en esos versículos Dios se revela de esa manera plural? Como les dije que dice en Génesis, hermanos, capítulo
capítulo 1, versículo 6. Hagamos. Génesis capítulo 3, versículo 22. He aquí que el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11, 6 y 7. Descendamos y confundamos ahí su lengua. Isaías 6, 8. ¿Quién irá por nosotros? Y este sabeliano dice que él no sabe. Que no le pregunten, por favor, porque él no sabe cómo Dios es que se llama a sí mismo. Nosotros hagamos, descendamos. ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué? Porque no son sinceros, porque no quieren darse el brazo a torcer, porque si de verdad se sinceraran, si de verdad quisieran, hermanos, interpretar la palabra como la palabra es, ellos dijeran y fueran sinceros y aceptaran que la única manera, hermanos, de explicar estos versículos es porque hay un modo trino de existencia en Dios. Es que Él es un Dios trino. Amén, hermano. Aleluya. Que desde el principio se comenzó a revelar así, hermanos, amén. Desde el principio se comenzó a revelar así, hermanos, amén. Claro, como les digo, nosotros no vamos a encontrar la palabra Trinidad en el texto, porque ese concepto vino a finales del siglo segundo, hermanos, de la era de la iglesia. Ni vamos a encontrar, hermanos, así directamente al Hijo o al Espíritu Santo, pero sí hay versículos que vamos a estudiar hoy donde Dios se manifiesta en esa pluralidad de personas. Amén, hermano. Dicen amén. Otras evidencias que muestran la pluralidad de personas divinas en el Antiguo Testamento son aquellas escrituras que hacen una definida distinción entre Jehová y su Mesías. Ustedes han leído, no sé si habrán leído, me imagino que sí, los que leen, pero en muchos versículos, especialmente en el libro de los Salmos, hay una distinción entre Jehová y el Mesías. Amén, hermano. ¿Y qué explicación le van a dar los sabelianos a eso? ¿Qué explicación le van a dar los Jesús solos a eso? Que Dios está llamando el solo a nosotros. Eso es, hermanos, inaudito. Eso es inaceptable. Porque cuando uno se refiere a uno, no se refiere a nosotros. Hagamos y descendamos, ¿no es cierto, hermano? Sino que la única manera de explicar eso es que Dios, hermanos, es un Dios trino en su existencia. Amén. Y estas son aquellas escrituras, hermanos, que hacen una definida distinción entre Jehová y el Mesías. A veces esta distinción es tan notable que hasta nos presenta diálogos que se desarrollan entre ambos. Y ya lo vamos a ver en los versículos, como Jehová, hermanos, hace diálogo con el Hijo, el Mesías. Amén. Y ejemplo de eso es el Salmo 2, capítulo 6 y capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Qué les dije, hermano? Salmos capítulo 2, versículos 6 y 7, donde encontramos al Padre declarando. Oiga lo que dice el Padre en este capítulo 2, versículos 6 y 7. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el Hijo responde, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. ¿Qué le parece ese diálogo entre el Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento? ¿Será que la Biblia nos está engañando que Jehová estaba hablando él solo? ¿Será que la palabra del Señor está mal escrita de que Jehová estaba hablando él solo? No, la única manera de interpretación, la hermenéutica en estos versículos es, hermano, que Dios es un Dios que se manifiesta en una pluralidad de personas. Eso es, hermano, gloria al Señor. Oiga lo que dice, se lo voy a repetir para los Jesús solos que están oyendo. Anoten, sabelianos. Jesús solos, anoten estos versículos. Salmo 2, 6 y 7. Yo he puesto, dice Jehová, yo he puesto mi rey, refiriéndose a Jesús, sobre Sión, mi santo monte. Y el Hijo responde, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Claro, si usted les presenta esos versículos, lo que van a decir es que la carne estaba hablando con lo divino. Salen de nuevo con esas tonteras, hermanos.
No hay que ser, hermanos, ignorantes para no entender, para entender esto, hermanos. No hay que ser ignorantes para no entender más bien, sino que lo que se requiere es conocer a nuestro Dios, hermano, que Él es un Dios, hermano, un solo ser. Él es singular, pero en su manera de, hermano, de subsistencia existe una pluralidad de personas. Amén. Otro salmo similar es el Salmo 45, 6 y 7. ¿Qué salmo les dije, hermano? Salmo 45, 6 y 7 nos presenta la misma pluralidad de personas al presentarnos al Padre, declarándole a su Hijo. Oiga cómo le dice el Padre a su Hijo en este Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, le dice el Padre al Hijo, y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. No es un diálogo ahí, hermano. No está hablando en el Antiguo Testamento de dos personas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, en su manera de subsistencia, Él es un Dios, hermanos, que existe así como un Dios trino. Amén. Dicen gloria al Señor, hermanos. Que estas palabras son dirigidas por el Padre a su Hijo queda establecido claramente por las declaraciones de Hebreos 1:8. Busque Hebreos 1:8 y va a ver que ese salmo 45, 6 y 7 queda bien establecido que son palabras del Padre dirigidas al Hijo. Oiga lo que dice Hebreos 1:8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Me equivoqué en el libro, estoy leyendo 2 Timoteo, es Hebreos 1:8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Pero mire al inicio del versículo 8 de Hebreos 1, ¿cómo dice? Mas del Hijo dice. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Jehová, Dios el Padre, amén, hermano. Mas del Hijo dice, hablando al Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, oiga, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿No es cierto que con ese versículo 8 y 9 de Hebreos queda bien claro, hermano, que esas palabras son dirigidas del Padre a su Hijo, hermanos? Amén, hermanos. Dice gloria al Señor. Estamos viendo la pluralidad de personas. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. Y hemos arrancado de Génesis, vimos 13 en Génesis, hemos visto en Isaías, hoy estamos viendo en Salmos, pero hay otro salmo también, hermanos, también hay otro pasaje más de la misma especie, y es el Salmo 102 versículo 25 al 27, donde de nuevo el Padre habla a su Hijo diciendo, oiga lo que dice ese Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Estas palabras fueron dichas por el Padre a su Hijo. Dicen amén, hermanos. Entonces tenemos prueba de que en la Biblia, y especialmente lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, hay prueba de esa pluralidad de personas, hermano. Nos habla Dios, hermano, aquí en el Antiguo Testamento, y se revela Dios como Padre e Hijo, hermano. Pero ahorita solo hemos visto Padre e Hijo, y ya vamos a ver involucrado al Espíritu Santo, porque también está en el Antiguo Testamento, hermanos, amén.
Claro, en el Antiguo Testamento, hermano, no era el propósito de Dios revelarse como un Dios trino. El propósito era revelarse como un ser singular para que Israel creyera en ese Dios, hermanos, amén. Pero lo que era, hermanos, lo que eran rayos solamente de luz en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es un gran amanecer, porque ya vamos a entrar como lo que en el Antiguo Testamento eran apenas rayos de luz. En el Nuevo Testamento claramente, hermanos, se revela el Hijo, claramente la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, y claramente el Espíritu Santo que desciende a morar, hermano, como una paloma, dice la palabra del Señor. Amén, hermano. Así que vamos a entrar entonces a ver a donde nos habla del Espíritu Santo. Le estamos viendo la pluralidad de personas. ¿Qué estamos viendo? Dije, hermano. Hermanas, ¿qué estamos viendo? Las uñas me estoy viendo yo, dice la hermana. Allá atrás, ¿qué estamos estudiando, hermanas? La pluralidad de personas. Amén. Otro relato, hermanos, que vamos a ver, hermanos, de la palabra del Señor, es la revelación, hermano, quizás más gráfica de la Trinidad en el Antiguo Testamento, y es el pasaje de Daniel 7, 9 al 14. Aquí vamos a ver involucrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué les dije? Daniel, ¿qué? Daniel 7, 9 al 14. En este capítulo tenemos una visión que Daniel recibió de la deidad. En el versículo 9 dice, oiga lo que dice el versículo 9 de Daniel capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Por la descripción que se hace de este personaje y por la adoración que se le rinde en el versículo 10, no queda duda, hermanos, que se trata del Dios Padre. Amén, hermanos. ¿Quién es ese anciano de días que ve, hermano Daniel? No queda duda que es el Dios Padre, por la adoración que recibe en el versículo, ¿qué les dije? En el versículo 10. Entonces, en ese, hermano, en esa visión, Daniel comienza contemplando al Dios, pero en este caso a Dios Padre, amén, como ese anciano de días. Sin embargo, otro personaje es introducido en la misma visión, y este otro personaje está en el versículo 13. Oiga lo que dice el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Dice que ve otro que viene hacia el anciano de días, uno como hijo de hombre. ¿Y quién es ese? No es sino el Cristo de la gloria, hermano. Ahí está involucrando a dos personas. Amén, hermano. Que nos expliquen los abelianos eso, que nos expliquen los Jesús solos, porque ahí está hablando y está viendo Daniel a dos involucrados en esa visión, hermanos. Amén. El Hijo del Hombre que aquí se menciona, hermanos, no es otro que el Señor Jesucristo. La declaración que hace la Biblia al expresar que el Hijo vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, es clarísima al establecer, les voy a leer de nuevo porque ya me equivoqué en el guión. Amén, hermanos. El Hijo del Hombre que aquí se menciona no es otro que el Señor Jesucristo. La declaración que la Biblia, al expresar que el Hijo vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, es clarísima al establecer una diferenciación entre ambos personajes, pues uno es el que está sentado en el trono y otro es el que camina hacia él. Amén, hermanos. Hay una clara diferenciación en esa visión. Uno está sentado ¿dónde? Y el otro viene caminando hacia el anciano de días. Ahí estamos viendo cuántos personajes. Amén. Estas evidencias de pluralidad de personas en el Antiguo Testamento no son todas, pero las
pero las hasta aquí mencionadas son suficientes para demostrar que existía ya en él una anticipación de la revelación de Dios Trino. Ahora, hermanos, también hay que entender que la función del Antiguo Testamento es la de enfatizar a Israel la singularidad de Dios. Por eso es claro que no podía encontrarse una revelación plena sino hasta las páginas del Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Claro, lo que les estaba mencionando, el propósito del Antiguo Testamento no es revelar al Dios Trino, sino revelar a un Dios como un Dios, hermano, singular a Israel. Amén. Pero hemos visto en esos pasajes de Daniel, de Salmos, de Isaías, de Génesis, cómo la palabra del Señor revela la pluralidad de personas. Claro, esos versículos no son todos, hay más. Pudiéramos pasar todo este servicio hablando de los pasajes que la palabra del Señor revela en el Antiguo Testamento, donde Dios se revela en esa pluralidad de personas. Pero estos que hemos leído es suficiente para, hermano, poner en claro que Dios se ha revelado desde el Antiguo Testamento como un Dios, hermano, singular, que se manifiesta en una pluralidad de personas. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Ahora vamos a ver las del Nuevo Testamento. ¿Quieren verlas, hermanos, o ya se cansaron? La pluralidad de personas establecidas en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a encontrar una gama, una cantidad de esos versículos. El ministerio del Señor Jesucristo comenzó con una revelación total de las personas divinas. Y son, hermanos, pasajes tan conocidos, hermanos, y a veces de tan conocidos que son que no los conocemos, no los sabemos de memoria. Ejemplo es Mateo 3, 16, 17. Vamos a ver la pluralidad de personas en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Comenzamos de Génesis, Isaías, Salmos, Isaías y Daniel. Que nos expliquen, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué la Biblia habla así? Los abelianos, que nos expliquen eso. Como les digo, ese que yo estuve leyendo, le voy a traer el nombre, hermano. Él dice: no me pregunten, no tengo la explicación, no sé cómo contestar. Cuando se le preguntó a él por qué Dios habla así en esos versículos del Antiguo Testamento en forma plural. Mateo 3, 16 al 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta narración es muy importante, pues es la primera vez, oiga, es la primera vez en las eternidades. Qué lindo, hermano, dígalo. Es la primera vez en las eternidades que Dios se mostró al hombre en la plenitud de tres personalidades. Ese versículo conozcámoslo, comámoslo, digirámoslo, tenemos que meterlo en el corazón y en la mente, porque ese es el primer versículo donde Dios se revela en las eternidades como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Pero por una parte tenemos al Hijo. ¿Quién es el Hijo en ese pasaje ahí, hermano? El Hijo es el encarnado siendo bautizado por Juan, ¿no es cierto? Luego al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús. Y finalmente al Padre, que desde los cielos da testimonio del Hijo. ¿Cómo dice, hermanos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se fijaron que en el Antiguo Testamento hay diálogos, hay verbos y pronombres donde Dios se revela, hermano, con ese nombre de Elohim? Ese nombre de Elohim es para referirse a la pluralidad de Dios. Amén, hermano. Pero no hay una forma tan clara y reveladora como este versículo. Y es el primero y la primera vez donde Dios se revela de esa manera. El hecho de que las tres personas aparecen simultáneamente es una demostración concluyente
de que se trata de personas diferentes. No es cierto que las tres personas aparecen simultáneamente, o sea, en el mismo momento. El Hijo bautizándose, la voz del Padre y el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús, hermanos, amén. Pero hay otros pasajes del Nuevo Testamento. Otros pasajes del Nuevo Testamento nos presentan situaciones parecidas. Por ejemplo, mire, Mateo 17:5 nos habla de la pluralidad de personas en Dios. Mateo 17:5. Oiga lo que dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, decía la voz. Una vez más, dos personas de la Trinidad aparecen simultáneamente y diferenciadamente. Por una parte el Hijo, quien está con los discípulos, y por otra es la voz del Padre, que desde la nube da testimonio de su Hijo. Ahí hay dos, hermanos, amén. Dígalo, ahí hay dos. No me vayan a decir los abelianos, esa es la conclusión que ellos sacan, que lo humano estaba hablando con lo divino. Mire qué locuras. Amén, hermanos. Y en este pasaje vamos a ver a los tres de nuevo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y es Hechos 7, 55 y 56. Otro pasaje es Hechos 7, 55, 56. Pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Nuevamente las Escrituras nos presentan de manera simultánea las tres personas divinas, claramente diferenciadas y accionando en coordinación perfecta. Primero aparece el Espíritu Santo, quien llena a Esteban. Luego aparece el Padre en su gloria celestial, y finalmente el Hijo, que es visto a la diestra de Dios. Ahí están los tres, hermanos. Dicen gloria al Señor, hermano. Claro, como yo le dije a un pastor que me llamó de los abelianos a la radio, el que no quiere ver, hermano, aunque se le presente la verdad, no va a querer abrir los ojos, ¿no es cierto? Si uno les presenta estos versículos, hermano, le sacan otras conclusiones, brincan para allá, hacen un enredo, hacen una masa, tratan de esquivarse, dan explicaciones que los llevan a otros errores. Pero hablando claramente, hablando cuerdamente, haciendo una hermenéutica de las Sagradas Escrituras y de este texto, aquí nos está hablando de la pluralidad de personas en Dios. Es clara la Biblia, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, amén. Claro, hermano, yo le dije, mire, por no decirle Jesús solo, mejor es que si a usted no le gusta el programa, apague la radio, porque yo puedo pasarle explicando con verdades, con textos, con evidencias, pero no van a querer ver, hermanos, porque están ciegos. Bendita sea la misericordia, que a nosotros nos ha resplandecido la luz de Cristo y tenemos ese conocimiento de Dios, hermanos, amén. Otro relato, hermanos, que también nos muestra de manera simultánea las tres personas de la Trinidad, es la que nos ofrece el apóstol Juan en la visión de Apocalipsis. Ya voy a terminar, hermano. Por eso vamos a dar de intervenciones cortas estas enseñanzas, porque ya les dije que los que no aprenden y no les gusta la enseñanza se duermen. Y es lo que menos que queremos aquí en esta iglesia, que usted se duerma. Y lo que queremos es que aprendamos la enseñanza. Amén. Y aquí, hermanos, en Apocalipsis vamos a terminar con una gama de versículos. El primero es Apocalipsis 4:5. Oiga lo que dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En esta visión aparece primeramente el Espíritu Santo en su plenitud de funciones, representado por las 7 lámparas de fuego delante del trono. ¿En qué aparece el Espíritu Santo representado aquí en este versículo?
en las 7 lámparas de fuego delante del trono. Ahí miramos al Espíritu. Pero al mismo tiempo otra persona le es mostrada a Juan, y esta persona está mostrada en Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y fuera y sellado con 7 sellos. Este personaje que está sentado en el trono sosteniendo en la mano un libro escrito es claramente el Dios Padre. Vimos primero al Espíritu Santo representado por los 7, ¿por qué les dije, hermano? Por las 7 lámparas de fuego. Después en Apocalipsis 5:1 aparece el Padre aquí, hermanos, que está sentado en el trono con un libro escrito por dentro y por fuera. Sin embargo, la visión continúa y se extiende para mostrar un tercer personaje. Apocalipsis 5:6-7. Oiga lo que dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No queda ninguna duda, hermanos, que el cordero que aquí que describe Juan es el Señor Jesucristo, quien fue inmolado. Tenemos pues así una visión completa de la Trinidad en el Apocalipsis, hermano. ¿Lo ven, hermanos? Les voy a preguntar a los que se están durmiendo: ¿en qué está representado el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 4-5? En las 7 lámparas. El Padre es el que está sentado en el trono con el libro escrito por dentro y por fuera. Y el Hijo Jesucristo es el Cordero que viene y toma el libro de la mano del que está sentado, hermanos. Amén. Estamos viendo la pluralidad de personas en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparece esa pluralidad de personas que hay en Dios, hermanos. Amén. Y más allá en el otro estudio vamos a ver la divinidad y la diferenciación de cada uno de ellos, porque tanto el Padre es divino y diferente como el Hijo es divino y diferente del Padre. El Espíritu es divino y diferente del Hijo. Amén, hermanos. Y así vamos a ir viendo y conociendo más de ese Dios en quien nosotros creemos, hermanos. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Mire la interpretación, hermano, de esta visión. Primero, el Espíritu Santo como lámparas de fuego delante del trono. ¿Cómo les dije, hermano? Primero, el Espíritu Santo como lámparas de fuego delante del trono. Luego el Padre sentado en el trono con su libro en su mano. Y después el Hijo como cordero inmolado caminando hacia el Padre para tomar de su mano el libro sellado. La visión es muy categórica al presentarnos 3 personas divinas que son fácilmente diferenciables entre sí. Sin embargo, el que las personas sean distintas no implica que se traten de 3 dioses. Amén, hermano. El hecho de que las personas que aparecen ahí sean distintas no significa que se esté hablando de 3 dioses, sino que está hablando en la manera de la subsistencia de Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, para concluir, así que no son 3 dioses, sino un solo ser que es llamado, mire qué lindo cómo es llamado este ser en el Apocalipsis. No son 3 dioses, sino un solo ser que es llamado el Señor Dios Todopoderoso. Dicen gloria a Dios, hermano. Como la Biblia en el Apocalipsis al Padre, Hijo y Espíritu Santo le llama el Señor Dios Todopoderoso, hermano. El Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Y ese Señor Dios Todopoderoso, que es singular, existe, hermanos, y subsiste en 3 diferentes personas.
que lo vamos a comprender todo. ¿Y por qué? ¿Quiénes somos nosotros para estar cuestionando a Dios? ¿Y por qué se manifiesta así, Señor? ¿Por qué se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué tres diferentes personas? Ahí se lo pregunta cuando llegue. Porque por muchos estudios que yo pase dando aquí, no vamos a poder comprender a un Dios infinito siendo nuestra mente finita. Pero lo que está revelado lo vamos a entender, lo vamos a digerir, lo vamos a asimilar, lo vamos a aprender, hermanos. Amén. Pero que, como hemos visto, hermano, este Dios subsiste en tres personas diferentes. Esta naturaleza de Dios fue tenida en la mente de Juan. Por eso en la introducción al Apocalipsis, mire cómo se introduce Juan al Apocalipsis. Describe a Dios de la siguiente manera. Apocalipsis 1, 4 y 5. Gracia y paz a vosotros. Así introduce su carta el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis. Así lo introduce. Gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. A Juan no le causó problemas comprender al Dios trino, hermano. Yo no encuentro que Juan le haya dicho: Dios, ¿y qué significa el Cordero? ¿Y qué significa el que está sentado en el trono? ¿Y qué significan las 7 lámparas? Juan ya sabía que ese Dios es un Dios todopoderoso que subsiste en tres personas diferentes. Él entendía, él comprendía, porque tenía la revelación de Dios, hermanos. Amén. Por eso él los saluda de esa manera, hermanos. Se lo repito y con esto termino. Gracia y paz a vosotros. Y está hablando del Padre, del que es y el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Qué más, hermanos? Queda sentado que tanto en el Antiguo Testamento se habla de la pluralidad de personas en Dios, como en el Nuevo Testamento. Claro, hermanos, nosotros como iglesia, como Juan, nosotros estamos conscientes de eso, hermanos. Amén. Que no somos triteístas, o sea, no creemos en la existencia de 3 dioses, sino en un Dios todopoderoso que subsiste en 3 diferentes personas y que se ha revelado desde, ¿dónde les dije, hermano? Génesis 1, Génesis ¿qué? 3, Génesis 11, Isaías, Salmos, en Daniel, y la primera revelación, la primera vez donde Dios se quita el velo y se revela simultáneamente como Dios trino. ¿Dónde es, hermanos? ¿Dónde? Mateo 3, 16 y 17. Así que nosotros creemos en ese Dios, hermano, y estamos conscientes de ello. Por eso es que nosotros, hermanos, no hablamos solo de eso, porque estamos conscientes de que existe solamente un Dios. Amén. Y claro, si estamos dando esto en la radio para defender la fe, hermano, pero nuestro propósito en la radio es predicar el evangelio. Al terminar estos estudios vamos a continuar haciendo lo que hacemos, y es predicar el reino de Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación, que en Cristo hay salvación, como los amigos que están hoy, hermano. Qué bueno, porque a veces se les invita a recibir a Jesús, al Señor, y a veces ellos no saben. Pues qué bueno que hoy pueden recibir a Dios conociéndolo como un Dios trino, hermanos. Amén. Y así, de esa manera, nadie los va a engañar. Así que el próximo sábado vamos a estudiar la divinidad y la diferenciación de las personas, porque no solamente los Jesús solos tienen problemas, sino que los testigos de Jehová piensan que Jehová es Dios, que el Hijo ha sido creado por Jehová y que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces ellos creen en Jehová nada más. El Espíritu Santo para ellos es una fuerza, y el Hijo es creado por el Padre. Mas sin embargo, nosotros vamos a probar en la palabra que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos. Amén. Amén, hermano. Y son diferentes a la misma vez. Pero eso va a ser si el Señor no ha venido. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, y vamos a pedirle también a los amigos que hoy
pueden recibir a ese Dios de quien hemos hablado en esta tarde. Los amigos pueden hoy acercarse y el Dios de los cielos puede revelarse a la vida de ellos, porque no hay otro nombre en el cielo ni debajo de la tierra en que los hombres pueden ser salvos, sino solo en Cristo nuestro Señor y Salvador, el que murió, el que resucitó y el que está a la diestra del Dios Padre. Padre nuestro, he predicado tu palabra, hemos enseñado tu palabra, hemos escudriñado tu palabra, oh Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres el Señor